virtual rueda de prensa, agradecido a todos los medios que siempre nos acompañan. Bueno, y tenemos que comenzar haciendo una referencia al extraordinario homenaje que Venezuela, América Latina y el mundo le rinde, tributa a quien bien construyó durante varios años el comandante Chávez. No solamente la significación del tributo a él como figura humana, política y como revolucionario, sino destacamos en este momento que vive el mundo de tanta incertidumbre y peligros, donde efectivamente están en absoluta enfrentamiento dos modelos, el de la paz, la fraternidad, y uno muy terrible, que es el de la violencia, el odio, la guerra, la apropiación indebida de los recursos de los países. Es muy importante el reconocimiento internacional que distintas personalidades en el mundo, no solo nuestro pueblo, que es natural, no solo los pueblos de América Latina, sino allende los mares, personalidades importantísimas en Rusia, en China, en diversos lugares, señalan, recogen las huellas que germinan todos los días del legado de Chávez. Y nosotros reiteramos que no solamente fue revivir el proyecto bolivariano, sino que dejó un método de combate, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que ya muchos países que no lo habían hecho, están dispuestos a hacer para cambiar lo que hasta ahora ha sido una dominación. Y eso es sumamente importante recordarlo. Ya no son las guerras, sino el poder originario en absoluta acción. Y eso, tenemos que decirlo, nos llena no solamente de legítimo orgullo, sino que nos infunde mucho más fuerza para seguir en esta batalla, en la construcción de nuestra patria, defender la revolución, defender el proyecto, defender la unidad y sobre todo la paz. Sin paz no hay nada. Todos lo sabemos, porque la paz tiene que ver con el espacio individual, familiar, social, internacional. Y por ello, la importancia que dentro de esas grandes reflexiones que todos debemos hacer, el esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano resistiendo de manera activa desde la crítica y la autocrítica y activado, y los partidos del gran pueblo patriótico. La unidad se construye día a día y creo que es importante reconocerlo, porque además del pueblo venezolano, que nos da profundo es la unidad y la claridad de conciencia de los partidos del gran pueblo. Allá los que renunciaron a eso, llamándose antiimperialistas, se colocaron al lado del imperio. Pero bueno, por eso es importante recoger el mensaje de Chávez, que cada día está mucho más hermoso. El viernes 10 de marzo, el Día del Pueblo Patriótico, como un detalle, le rindió su homenaje, colocamos flores azules en el lugar donde se encuentra el asiento, donde se encuentra el comandante. Mucha emocionalidad, emotividad ese día, con flores y cánticos de la canción necesaria. Homenajeamos a Chávez, los partidos de apoyo, la juventud, los secretarios generales, y a nivel nacional hemos venido trabajando, y decimos que cada vez, cada día, cada gesto, cada acción que el pueblo organizado, los partidos, procuramos y construimos para defender la patria, para defender la república, el proyecto de Bolívar, de Chávez, de Alfredo Maneiro, está por recordarlo. Sin más, queremos además señalar parte de esta movilización permanente, construcción permanente, el extraordinario evento y movilización
organizado por el movimiento de mujeres a nivel nacional, en la cual participó el movimiento de mujeres por la patria latinoamericana, que dirige la compañera Gisela Tobar, y acudimos también, por supuesto, a diversos eventos que se hicieron en los distintos estados del país, en Caracas, y el acto masivo con el presidente obrero, campesino y feminista Nicolás Maduro Moro, donde anunció la recreación, unir las distintas instituciones que tienen competencia sobre el tema de la mujer, unirlo en la gran misión Mujer Venezuela. Porque evidentemente cuando seguimos en un bloqueo brutal, tenemos que juntar esfuerzos, organizarlo mejor, planificar, coordinar. No es fácil, pero es fundamental. Creo que cuando hablamos de eso no estamos hablando solamente del presidente, de los ministros, sino que estamos hablando de los gobernadores, estamos hablando de los alcaldes, de los diputados, de los legisladores, de los concejales, de los consejos locales de planificación y el pueblo organizado. Porque es muy fácil mirar con desdén cuando hay fracaso, pero no se ve el esfuerzo. Y es parte, todos somos absolutamente responsables, unos más que otros, es cierto, pero todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en el destino que vamos a tener. Y es muy importante este discurso, o este planteamiento, porque tiene que ver con la mujer vientre de la patria. Y entonces nosotros nos sentimos reconocidos en esa decisión del presidente Nicolás Maduro de crear la gran misión Mujer Venezuela. Y hoy se ha venido trabajando desde dos perspectivas, el movimiento de jóvenes por la patria, desde la perspectiva de la participación protagónica de los jóvenes desde sus distintos espacios naturales. Como jóvenes somos todos los que están biológicamente en esa edad, pero están en todos los espacios, estudian, trabajan, son trabajadores, son campesinos, son obreros, jóvenes y mujeres. Hemos venido trabajando duro. Tuvimos un encuentro hace 2 semanas extraordinario donde el Espacio para Todos, ustedes recordarán, presentó una declaración, el derecho a tener patria. Porque eso es sumamente importante. Se habla del derecho a migrar, pero lo más importante es el derecho a tener patria. Y el Estado, en este caso el Gobierno Nacional, organizó un congreso de jóvenes para justamente articular políticas de ser más eficientes en relación a los jóvenes. Nosotros consideramos que también es extraordinario porque hay situaciones donde los jóvenes han estado tan afectados por el bloqueo. Una de ellas, que nosotros consideramos debe ser parte de esta discusión, los jóvenes sin familia. Hay un número importante de jóvenes sin familia y eso debería ser el centro de uno de los ejes de esa discusión y de las decisiones que se vayan a tomar, seguramente una visión también dirigida a los jóvenes en general y en particular donde haya mayor vulnerabilidad. Como se están manejando los pocos recursos que hay de una manera más inteligente, hacer más con menos, le damos la bienvenida a ese congreso. El Patria para Todos y el Movimiento de Jóvenes por la Patria está participando con 7 integrantes del movimiento, 2 en el ámbito territorial. Todos ellos, la mayoría de esos compañeros que están allí, son muy jóvenes. Una tiene 24 años, ya está haciendo posgrado en medicina, ingeniero, veterinario, jóvenes dispuestos, todos muy jóvenes dispuestos a defender esta patria. El legado de Alfredo Maneiro que está arraigado en el corazón de todos ellos, nos sentimos sumamente satisfechos por ese aporte y van preparados para enriquecer ese gran debate de los jóvenes venezolanos y venezolanas que están allí en el día de hoy, 2 días de debate en el Parque Ali Primera. Nosotros nos congresamos y respaldamos todos esos esfuerzos. Nos parece también importante referirnos 2 temas más en el orden interno. Uno de ellos es
respaldar en la reactivación de la Comisión de la Revolución Judicial que se ha movilizado en todos los territorios nacionales y tenemos informes por parte de nuestros compañeros diputados, han participado en varios de ellos, entre ellos particularmente en Anzoátegui, donde se ha hecho justicia a aquellas personas que han estado detenidas de manera injusta, donde no se ha aplicado con exhaustividad el debido proceso. Consideramos que vamos a elaborar un informe sobre esa materia tan delicada, tan importante, para dar nuestras recomendaciones y nuestras conclusiones de las primeras jornadas que se hizo esta semana, por lo menos en esta semana, en 2 semanas que vienen, para presentarlo a la Asamblea Nacional, pero también informamos, lo vamos a hacer ante la doctora Gladys Requena, que preside el Consejo de la Magistratura, porque evidentemente, además tiene 2 partes: garantizar el derecho a la inocencia, el debido proceso a las personas que han estado retenidas indebidamente, pero también cómo ayudar o aportar sobre la reorganización del sistema judicial, que tiene, como todos sabemos, grandes debilidades, porque de lo contrario el presidente de la República, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, no hubiese promovido una comisión de esta magnitud. La justicia, el acceso a la justicia del pueblo es tan importante como la alimentación, como la salud y el derecho de la recreación. Además, por supuesto, todo lo que es el ámbito estructural, el nuevo. Pero la justicia es esencial. No hay paz sin justicia, y es un esfuerzo que todos tenemos que hacer conjuntamente con las instituciones que tienen esa competencia. Y la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y los consejos municipales tienen una función: control de gestión. No se puede olvidar de eso, no solamente hacer leyes, reglamentos, ordenanzas, sino hacer control de gestión. Es una de nuestras competencias, y como recordarán, Patria para Todos siempre hace alusión a esa importantísima competencia que tenemos los legisladores en sus 3 niveles de acción. Y sobre el orden interno también, o la temática interna, muy importante recordar que recientemente fue publicada la Gaceta Oficial en relación al ajuste del transporte. Vamos a discutir, a promover que se discuten los consejos locales de planificación pública, que es el gobierno popular desde los municipios, desde el territorio, y además tratar de recordar que los adultos mayores, los discapacitados, siempre han estado exonerados, y allí se les coloca un 50% del transporte, va a ser el precio que ellos deben pagar. Creo que deberíamos retomar la tradición en Venezuela de exonerar al adulto mayor y a las personas con cierto nivel de discapacidad de ese cobro del 50% del precio del transporte, y que además participe en esta construcción, porque no solamente es el precio, son muchas regulaciones que deben ser realizadas, y allí el papel de los consejos locales de planificación pública. Estamos hablando de los alcaldes, concejales y el poder popular organizado. Por eso es que nosotros lo cobramos siempre, porque ese es el poder constituyente original, que sigue vivo desde los consejos locales de planificación. Y en el ámbito internacional, 2 temas fundamentalmente. El primero, que nos sentimos absolutamente contentos con la posición o la declaración del presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, cuando el viernes pasado, el jueves pasado, en la Plaza Bolívar, en el marco de un foro antiimperialista, denunciando una vez más el atropello norteamericano, el atropello poco, la agresión norteamericana, de revivir la orden ejecutiva por la cual declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, que es un instrumento de saqueo a los países, no hay otro, de forma, señala que
por la parte ejecutiva y legislativa no habrá más diálogo con la derecha fascista por cuanto no han cumplido con los acuerdos, entre ellos fundamentalmente la devolución a Venezuela de los 3.200 millones de dólares. Y además el entramado que está allí entre ladrones, uno dice que la tienen los gringos, otro que lo tienen los fascistas, cómplices son, y así se entiende. Es importante que el pueblo venezolano recuerde quiénes le han hecho daño a este país, porque de lo contrario será suicidio. Ya fue suficiente con el suicidio que nos hicimos todos, porque somos corresponsables de la derrota en diciembre del año 2015. Tienen que saber que los que tengan dudas, que lo que existe, que ha impactado en la salud, en la educación, alimentación, en áreas de servicio, en todas las áreas, siguen afectando permanentemente porque no podemos actuar en el sistema financiero internacional, en el comercio internacional. Por supuesto que estamos actuando, pero con gran dificultad, es una agresión, no tienen derecho y por lo tanto nosotros nos sentimos absolutamente identificados con esa postura. Ya lo habíamos dicho PPT en una de nuestras declaraciones en la Asamblea Nacional. Si no liberan a ALESA, ¿qué vamos a hacer con el diálogo? Si no devuelven el dinero que nos corresponde y levantan las sanciones, ¿qué vamos a hacer? Con ello no podemos caminar, no podemos continuar. Es importante, yo quiero decir que es importante reconocer la fortaleza y la valentía y la disposición del gobierno nacional de hacer todo lo que fuese necesario para garantizar la paz y dialogar antes, durante y después, siempre es necesario. Pero estos personajes no están dispuestos a decir su palabra porque así son los delincuentes. Por eso son delincuentes, porque no cumplen con la palabra empeñada y se quedan con lo que han sustraído indebidamente. Nosotros respaldamos esa oportunidad, absolutamente. Y por otro lado, nosotros queremos hacer un llamado a nuestro pueblo, a los partidos políticos del gran pueblo, al pueblo en general, independientemente de la postura política donde estemos. Nosotros consideramos hacer una evaluación de la coyuntura internacional, movimientos que se están dando, que tenemos que estar alerta con nuestro país. Hay varias cosas que indican que Estados Unidos está absolutamente desesperado. No es un secreto que la economía norteamericana se ha venido a pico. No es un secreto que inventaron la guerra contra Rusia a través de Ucrania para levantar la economía y lograr la reelección de Biden, que sería difícil para ese país, pero es un problema de ellos. No es un secreto, es decir, hay elementos que están allí que nos hacen pensar que la desesperación pudiera hacernos cometer atrocidades. Por ejemplo, la caída del Silicon Valley Bank, que es uno de los bancos principales de la Reserva Federal, no es cualquier cosa. Los 8 bancos más importantes de la Reserva Federal, que es una entidad privada, bueno, ellos son parte de eso, vendieron acciones, y eso simplemente es una otra señal más importante de la debacle financiera, económica, productiva del imperio. Otra situación terrible que implica para Estados Unidos una pérdida de espacio de dominio. Ya no tiene espacio en el Asia. China se las ha cantado claritas. Y si fuese poco, la reelección de Xi Jinping por unanimidad en el Congreso, en el metro, que tienen ellos de elegir a sus autoridades, elegidos por unanimidad, es un elemento importantísimo. Otro elemento es las investigaciones, ya lo hemos dicho, de la explosión, la participación indebida, ilegal, el crimen de Estados Unidos y Reino Unido del Nord Stream, que son el sistema creado por Estados Unidos, por Rusia, Alemania y Francia, sobre todo Alemania, para transportar energía, combustible. Recordamos lo que dijo Angela Merkel hace unos meses atrás. La guerra contra Rusia fue preparada desde el año 2014.
yo me opuse y me quedé sola. Eso lo dijo Angela Merkel. Y a la semana siguiente, ya ella no era canciller de Alemania, ella dijo, además, me quedé sola porque ellos sabían que ya me quedaban 2 semanas de mandato. Y le pedí a varios miembros de la Unión Europea que se opusieran a esa locura y ninguno lo aceptó. A la semana de las declaraciones de Angela Merkel lanzaron un pote de humo de un supuesto golpe de Estado. Era para tapar la declaración de Angela Merkel, que además agregó el desarrollo de Europa se debe en 40 años, el desarrollo de Europa en 40 años se debe a haber tenido a disposición energía barata rusa. ¿Qué queremos decir con esto? Que es evidente que Estados Unidos ya es imposible que no se conozca que su poder se está disminuyendo aceleradamente, que el pueblo europeo está en la calle, que las instituciones de ese país, los gobiernos de ese país, los ministros y reyes tendrán que decidir o Estados Unidos o los pueblos. Eso es un elemento para señalar la amenaza contra México, las amenazas de intervención en México. Nunca habían pasado, por lo menos públicamente. Las presiones contra Petro en Colombia, los bolsonaristas en Brasil, las amenazas contra Argentina, es decir, y sobre Venezuela, ya sabemos, está desplegado 927 medios positivos militares. El estopín de esto no puede pasar desapercibido. La presencia del ministro del Reino Unido para sus territorios de ultramar en Guyana no es una visita importante. No es que vino el canciller, vino el ministro del Reino Unido para sus territorios de ultramar, sus colonias, de fauna, de clima y fauna. Clima y medio ambiente. Luego ha venido otro, pero viene ese, territorio de ultramar, y sobrevoló la zona de reclamación. No es cualquier cosa, esas señales nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta. Por eso señalamos que era necesario hacer referencia a este elemento que tiene que ver con el clima geopolítico nacional, regional e internacional. No podemos tomarnos las cosas en cuenta, tomarlas en cuenta. Ese hecho nos hace ver que efectivamente el Reino Unido, que se salió de la OTAN, de la Unión Europea, sigue en la OTAN, para tener las manos libres, como lo habíamos evaluado en el PPT. ¿Cómo un país como el Reino Unido, cuya economía se vino abajo, es el 10º, antes era el 3º, ahora el 10º, el 15º, decidió salirse de la Unión Europea y ha tenido estragos importantes allá, porque por una visión geopolítica, por la visión geopolítica, competir y unirse a Estados Unidos en cualquier barrabasada de agresión contra los países, quedarse abiertamente con nuestro oro, señalando que, bueno, es que no reconocen a Nicolás Maduro, la misma reina que reconoce a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro, para cuando nombra embajadores del Reino Unido en el Caribe, porque la mayoría de esas islas, y sobre todo algunas, tienen a la corona británica como el jefe de la política exterior, no es la misma que tiene un embajador acá. Una cosa absurda. Entonces tengamos eso en cuenta, la lucha sigue, la lucha y la victoria sigue. Nos parece importante hacer ese intercambio con ustedes. Y bueno, el PPT movilizado para fortalecer sus espacios territoriales en defensa de nuestra patria y de nuestra revolución. ¿No hay patria para todos? No hay patria para nadie.
Bueno, si hay alguna pregunta. Con respecto a del transporte, quería saber que llaman que los comités populares que puedan organizarse, los comités de organización, Los consejos locales de planificación. que son Pero espacios de poder de la exacto, alcaldía. pero resulta el siguiente escenario. Uno se va a subir, están cobrando 7 bolívares. Y De 7 a 10 bolívares. ok. Entonces, Sube a 10. las rutas cortas van a 6 bolívares. 6 bolívares. 6 bolívares. Entonces, no dejan subir, con los adultos mayores no dejan en la parada. Bueno, de eso se trata, de que se haga una ordenanza que proteja la excepcionalidad para los adultos mayores, las personas con cierto tipo de discapacidad. Eso es lo que estamos señalando, que desde los consejos locales de planificación pública, que es una institución, que es el poder popular vivo, que es el poder constituyente originario, en relación con el poder constituido, que son los alcaldes y los concejales, pueden hacer una ordenanza para que en su municipio, porque ellos tienen competencia, el Ministerio de Deportes tiene competencia, pero los municipios también. Entonces, a garantizar la excepcionalidad para aquellos sujetos sociales, como son el adulto mayor, las personas con cierto tipo de discapacidad, puedan tener, garantizarse ese derecho reconocido, y los derechos reconocidos lo pueden realizar. Eso es en el marco de la progresividad del derecho, tiene que realizarse. De pronto, no sabemos qué pudo haber ocurrido, pero sí se puede corregir en los consejos locales. ¿Otra pregunta? Listo.